Buenas, buenas chicos. Bueno, pues para terminar los temitas referente a identidades, a funciones trigonométricas, vamos a ver qué son las funciones circulares. Este es un temita muy cortito que te voy a explicar y es más que nada teoría que les van a preguntar a los chicos que vayan para la UAP, ¿sale? Entonces, chicos que van a la UAP, muy atentos. Te van a preguntar teoría de las funciones circulares. ¿Qué son? Bueno, pues no son otra cosa más que funciones obtenidas a partir de un círculo unitario. ¿Qué cosa es un círculo unitario? Es un círculo cuyo radio vale 1. A eso se le conoce como círculo unitario. Recuerda, círculo unitario es un círculo cuyo radio tiene 1 de longitud. Ahora, si sobre este círculo trazamos nosotros un triángulo rectángulo, se va a formar una medida en X, una medida en Y obviamente la hipotenusa sería el radio, que en este caso ya dijimos vale 1. Entonces nosotros este triángulo lo vamos a pasar acá abajito en limpio, mira, voy a dibujar ese triángulo rectángulo y ojo, como te decía, la hipotenusa va a valer 1 porque esa sería la longitud del radio. En cualquier punto que tú dibujes el triángulo rectángulo, la hipotenusa valdría 1. Si yo la dibujo acá, de todas maneras vale 1. Si yo la dibujo acá, vale 1. Ahora, vas a tener dos medidas. Una medida en X y una medida en Y, ¿sale? Y con eso vas a ponerte a calcular tus funciones circulares. Son similares a las funciones trigonométricas, pero obtenidas a partir del círculo. Ahora, ojo, vamos a empezar. Voy a calcular primero la función seno. Tú recordarás que la función seno, si yo le pongo el ángulo aquí, alfa, tú recordarás que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Dime si estoy en lo correcto. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si nosotros nos enfocamos en el triangulito que amplificamos acá, el cateto opuesto sería el que está enfrente, en este caso la Y. Chicos, seno sería Y y la hipotenusa valdría 1. Entonces, seno me quedaría de la siguiente manera. Seno me quedaría como Y sobre 1. Cateto opuesto sobre hipotenusa, pero seno, entonces como es Y sobre 1, simplemente valdría Y, porque el 1 no es necesario notarlo. Ahora calcularemos el coseno. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, que en este caso el cateto adyacente sería el que está pegado por acá abajo, X. Cateto adyacente X sobre hipotenusa, que en este caso vale 1. Pero ojo, X entre 1, ¿qué cosa es? Es X. Entonces con esto nosotros obtenemos las dos primeras funciones. Ojo, para las funciones circulares debes de recordar lo siguiente. El seno vale Y el coseno vale X. Recuerda, seno vale Y, que es el que está enfrente, y coseno vale X, que es el que está abajo. Seno Y coseno X. Ahora, para calcular el resto de las funciones trigonométricas utilizaremos identidades. Ojo, voy a calcular ahora el valor de tangente. Si tú recordarás tangente, se podía calcular dividiendo seno entre coseno. Seno sobre coseno es tangente. Seno sobre coseno, tangente. Y como seno vale Y coseno vale X, seno sobre coseno sería Y sobre X. Identidad trigonométrica. Ahora vamos a calcular cotangente. Quiero que me recuerden cuál era la identidad para cotangente, la de tipo cociente. Cotangente es igual a coseno sobre seno. Entonces, como cotangente es coseno sobre seno, coseno sería X y seno sería Y. Entonces ahí tenemos ya 4. Recuerda, seno Y, coseno X, tangente Y sobre X, cotangente X sobre Y. Y ahora vamos con secante y cosecante, que si tú recuerdas las identidades de tipo recíproca, se te va a hacer muy fácil. Secante era 1 sobre coseno, cosa seca, recuerda, secante 1 sobre coseno. Entonces, secante es 1 sobre coseno, pero coseno vale X, secante entonces sería 1 sobre X. Ahora vamos con cosecante. Cosecante, si tú recuerdas, era 1 sobre seno. Cena en casa, 1 sobre seno.
Y como cosecante es 1 sobre seno, en este caso sería 1 sobre y. Y listo, estas son mis 6 funciones circulares. Seno, y, coseno, x, tangente, y sobre x, cotangente, x sobre y, secante, 1 sobre x, cosecante, 1 sobre y. ¿Qué te van a preguntar de este tema? Lo más probable es que simplemente te pregunten las fórmulas, ¿sale? Así que memorízalas muy bien. Si te fijaste, yo no memoricé todo, nada más basta con que te sepan las dos primeras y las demás las puedes sacar con las identidades. Seno sobre coseno, coseno sobre seno, 1 sobre coseno y 1 sobre seno. Entonces las más importantes son las dos primeras. Pero además, siempre que no se te olvide esto, enfrente, seno. Seno siempre se corresponde con el que está enfrente. El seno siempre es el de enfrente. Seno, y. Coseno, x. Seno opuesto, coseno adyacente. ¿Sale? Ok, chicos. Ahora, ¿qué finalidad tienen las funciones circulares? Bueno, pues resulta que para calcular cualquier otra valor de función trigonométrica que no sea de ángulo notable, por ejemplo, tú sabes que seno de 30 vale 0.5, seno de 45 vale 0.7071 y seno de 60 vale 0.8660. Eso lo sabes, ¿por qué? Porque Isidro te hizo memorizarlo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tuviéramos que calcular en algún momento seno de 37.8 grados o coseno de 49.6 o tangente de, qué sé yo, 65.4? Entonces, ese tipo de medidas son un poco más difíciles de calcular. ¿Cómo le hacía la gente antiguamente si no tenía calculadoras? Ahorita vas y le pones a la calculadora tangente de 63.4 y ya te va a dar el resultado. Sí, pero ¿cómo se hacía? Bueno, resulta que con las funciones circulares podíamos hacer eso. ¿Cómo? Bueno, ahorita en un video a continuación te voy a explicar la lógica de todo esto. No es algo que te vayan a preguntar porque para eso necesitarías medir, o sea, reglas, escuadras, ¿sale? Pero te voy a explicar el principio, ¿no?, de todo esto. Muy bien, ahora chequemos las aplicaciones de las funciones circulares. Como te decía, estas fueron inventadas para calcular las funciones trigonométricas de cualquier otro valor que pues no fuera notable. ¿Cómo le hacíamos? Bueno, imagínate que nosotros queremos calcular las funciones trigonométricas para un ángulo de 32 grados y 10 minutos, ¿sale? Ok. Ahora, este es un valor que no es notable, el que es notable es 30, o sea que deben de ser muy cercanos a los valores del 30. ¿Qué se hacía primero? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería transformar estos minutos en decimales para que nosotros podamos tomar una medida decimal. Pongo los 32 grados que serían enteros y los 10 minutos yo los voy a dividir entre 60. Porque tú sabrás que cada grado equivale a 60 minutos. Y por si no lo sabías, este es el dato. Un grado son 60 minutos. Por lo tanto, para saber a qué equivalen los minutos en decimal, los minutos los dividiríamos entre 60. ¿Sale? Entonces, aquí yo puedo cancelar los ceros y es como si a 32 le agregara un sexto. Un sexto, si nosotros lo pasamos a decimal, sería 0.166666. Que agregándole al 32, pues serían 32.166666, ¿sale? Una vez que ya tienes la medida de tu ángulo, ¿qué es lo que vas a hacer? Déjame tomar otro plumón. Vamos a agarrar y vamos con un transportador a medir este valor, 32.16. Tú mides tu ángulo de 32.16, voy a suponer que fue por ahí. Y ahora lo que voy a hacer es trazar una línea desde el origen y que pase por ahí donde me dio 32.16. Ahora, una vez que ya tengo eso, lo que voy a hacer es cerrar este valor. Cierro aquí y cierro acá como si fuera un triángulo rectángulo, ¿sale? Ojo, recuerda, como este es un círculo unitario, el radio ¿cuánto va a estar valiendo? 1. Entonces, el radio va a valer 1. Y ya nada más me falta tomar las medidas de x y de y. Voy a medir cuánto mide acá la x y voy a medir cuánto vale acá la y. Tomo una regla y con una regla voy a medir cuánto mide de aquí a acá y cuánto mide de aquí a acá, ¿sale? Entonces, supongamos que yo ya tracé mi ángulo, medí 32.16 con el transportador, tracé ahí la línea, cierro en x, cierro en y.
Y ahora voy a tomar esta medida. Y midiendo, yo me di cuenta que la medida en X es aproximadamente, yo la tengo por aquí anotada, 0.84, ¿sale? Ahora, ojo, esto es, obviamente, si tú dibujas un círculo de 1 centímetro, pues se te puede hacer muy complicado esto, ¿no? ¿Cómo vas a estar midiendo todo a partir de 1 centímetro? Podrías dibujar un círculo de 10 centímetros y tomarlo como si fuera a escala. O podrías dibujar un círculo de 1 metro y tomarlo muchísimo mejor, ¿sale? Entonces imagínate que alguien, pues, no sé, con mucho tiempo libre, hiciera un círculo de, no sé, 10 metros, ¿no? Y se pusiera a tomar todas las medidas y tomara datos más exactos. Bueno, pues la medida en X sería aproximadamente 0.8465 y la medida en Y sería 0. Lo tengo por aquí, 5324. Y una vez ya teniendo esas dos medidas, que insisto, pues vamos a tener que medir con regla de aquí a acá y de aquí a acá, ya una vez teniendo esas medidas ya puedo sacar todas las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque si recordarás las formulitas que te expliqué hace ratito, el seno vale lo mismo que Y y el coseno vale lo mismo que X. Por lo tanto, el seno de este ángulo sería 0.5324 y el coseno de este ángulo sería 0.8465. ¿Cómo le haría para calcular todas las demás funciones trigonométricas? Ahí sí ya tendríamos que entrar mucho a la talacha de hacer operaciones con punto decimal. ¿Por qué? Porque tangente, ¿cómo lo obtendríamos? Dividiendo este valor entre este valor. Sería seno sobre coseno. 0.5324 entre 0.8465, ¿sale? Y ahora, voy a hacer el ejemplo como si, imagina que yo ya hice todas las operaciones, aquí se puede hacer recorriendo el punto decimal, ¿no? Pero imagínate que ya hice toda esta operación y me dio 0.6289. Así tenían que hacer todo en la antigüedad, cuando no había calculadoras. Y vamos con cotangente. Con cotangente, pues en este caso sería coseno sobre seno. Coseno sería 0.8465 dividido entre seno, 0.5324. Y aquí nos daría un valor de cotangente de 1.59, ¿sale? 1.59. Y así sucesivamente para calcular secante, cosecante. Todo esto se tenía que hacer en la antigüedad para, pues, poder encontrar funciones de valores y que estuvieran un poco más aproximados a la realidad. Te podrás estar preguntando, ¿neta hacían todo esto? Pues no tenían calculadora. Ahora lo que se hacía en la antigüedad era que se construían tablitas y ya de ahí pues la gente nada más iba y buscaba. O sea, no tenías calculadora, no podías poner seno de 34.10. Entonces lo que hacías era, te metías a la tabla, ya buscabas en la función seno y ahí estaban todos los valores en decimal. Alguien con mucho tiempo libre se encargaba de hacer las tablitas para todos y cada uno de los ángulos para que la gente ya nada más fuera y tomara el valor. ¿Vale? Bueno, estas son las funciones circulares, chicos. Insisto, no te van a preguntar cosas de este tipo, nada más te van a preguntar las fórmulas.